bendiga, qué gusto el poder compartir en esta hora la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Les invito, mis hermanos y amigos, a buscar en sus Biblias y comprobar lo que vamos a predicar en esta tarde, en esta mañana. En el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. La epístola de los Hebreos, escrita aproximadamente entre los años 65 al 69 de nuestra era, precisamente poco tiempo antes de la destrucción del templo en Jerusalén por parte del Imperio Romano, porque en esta epístola no menciona esto. Así que la situación en ese tiempo era difícil y quisiera pues en este momento ir a dar lectura a este pasaje. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice así. El título de este pasaje en sus Biblias dice: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cerremos nuestros ojitos y hagamos una oración. Padre Todopoderoso, pedimos un espíritu de sabiduría, de revelación, y que este mensaje, esta palabra llegue, Señor, cale en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y podamos ser, Señor, desafiados, retados a un cambio de vida, a un crecimiento en fe, a una edificación espiritual sin precedentes, aprovechando estos tiempos difíciles. Sin embargo, traes bendición, traes cambios, traes crecimiento, traes edificación. Bendícenos, Señor. Háblanos, Padre, y abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu obra, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante cómo en este pasaje dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es importante entender y entrarnos en este pasaje porque nos habla diciendo que Dios nos habla, Dios nos ha hablado. Es decir, Dios nos habla. Dios no es un ser inerte, un ser que no existe, un ser que no tiene vida. Dios es vivo y eficaz. Dios es todopoderoso, Dios es santo, y Dios nos habla porque nos ama. Su revelación llegó en dos etapas. Y primero, podríamos decir, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento hablaron. El mensaje de los profetas llegó por partes, a través de los siglos. Todos sus mensajes nos ilustran a un Dios majestuoso, santo y poderoso. Lo que los profetas dijeron acerca de Dios fue provechoso, pero incompleto. Dieron revelaciones sobre la naturaleza de Dios y algunas promesas sobre el nuevo pacto y el Mesías. En la segunda etapa de su revelación, Dios habló a través de su Hijo. El mensaje que Jesús nos trajo acerca de Dios es claro y completo. Por medio de Jesús vemos a Dios de cerca y viviendo en la tierra por más de 30 años. Las dos etapas de revelación de Dios fueron progresivas, es decir, desde las promesas hasta su cumplimiento. Hebreos 1:1 muestra que Jesús es superior a los profetas. Pero Hebreos del 1 al 4 sirve como prólogo o introducción al libro, al libro entero de Hebreos. Así que vemos
que Hebreos del 2 al 4, los versículos del 2 al 4, enfatiza cuán gran y majestuoso es Jesucristo, superior a los profetas, ángeles, líderes como Moisés y los sacerdotes. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, cientos, miles de años atrás, ahí el Señor se manifestó, dándose a conocer a través de los profetas. Los servicios lo oficiaban los sacerdotes, los líderes religiosos, los profetas, líderes, sacerdotes, como Moisés, como Josué, Aarón. Ellos ministraron y en su tiempo dieron a conocer las características de Dios. Pero en este tiempo vamos a ver cómo dice que nos ha hablado a través de su Hijo. Examinemos estos versículos claves y descubramos algunas verdades sobre Jesús, el mensajero de Dios. El versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, heredero de Dios, heredero de todo, eres heredero de todas las cosas. El título de heredero de todo le da a Jesús el lugar más alto del universo. Después de su resurrección y ascensión al cielo, Dios lo devolvió a Jesús todo su poder y jamás volvió a ocupar su lugar legítimo, y Jesús volvió a ocupar ese lugar legítimo en el cielo. Mateo 28, 18 dice, por tanto, es decir, en consecuencia, por lo que sucedió, por su muerte y por su resurrección, dice, por tanto, toda potestad le fue dada al cielo, a Jesús, en los cielos y en la tierra. Así que vamos viendo, ¿no?, cómo la herencia del Hijo de Dios no se limita a la tierra. Dios le dio potestad en los cielos y en la tierra y lo entregó todo a Jesús. Por eso es llamado aquí en el libro de Hebreos como el heredero de todo. Él fue constituido heredero de todo. El Dios todopoderoso, su herencia incluye el universo, el mundo venidero. Todas las cosas pertenecen al Hijo de Dios, porque Él las creó y porque Él las redimió. Todo lo que pertenece al Padre se ha dado al Hijo. Solo el Hijo es digno de ser el heredero del Padre. Jesús mismo dijo, todo lo que tiene el Padre es mío, en Juan 16, 15. Ningún profeta ni ángel jamás ha recibido tal honor de ser heredero de todo. De todo lo que Jesús posee, lo que más valora es a la gente. Jesús murió por hombres, mujeres, niños y niñas, no por los ángeles. La herencia de Jesús incluye a todos los que le siguen a Él. Los creyentes pertenecerán a Él por siempre. Por eso Él es heredero de todo. Todo le pertenece al Señor. Todo el universo, todo lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver, todo le pertenece. Aún tu vida, aún mi vida, todos le pertenecemos a Él. Otro de los aspectos que podemos analizar acá, en el versículo 2, mire lo que dice nuevamente, volvamos a leerlo. En estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es por quien Dios creó todas las cosas y por Él mismo hizo el universo. Génesis 1:1 declara que Dios creó los cielos y la tierra. Otros versículos explican que el Padre y el Hijo trabajaron juntos para crear el universo. En el libro de Génesis, los primeros capítulos, los primeros versículos, dice, y creó Dios las montañas y todo, y luego dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, hagamos. Ahí está implícito este término, esta palabra nos habla de que estaba creando el Dios Padre juntamente con el Dios, el Hijo, creando el universo, creando, haciendo las cosas. El Hijo estuvo en la creación del universo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nos dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 3.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses 1:16, confirmando y ratificando que Jesucristo es que Él es el Hijo por quien Dios creó todas las cosas. Todo lo que vemos, todo fue precisamente porque el Hijo estuvo haciéndolo, creándolo juntamente con el Padre, y por causa de Él fue creado. Continúa, los profetas y los ángeles del Antiguo Testamento eran maravillosos siervos del Señor. Hubieron muchos pasajes en donde se revelaron los ángeles trayendo mensaje, hablando al siervo, al profeta, hablando al pueblo, hablando al hijo, a la hija de Dios, hablándolos, dando los mensajes, y los profetas también hablando al pueblo. Estos profetas y ángeles eran maravillosos siervos de Dios, pero Dios, el Hijo, creó todos los profetas y ángeles. Así que cuando Dios habló a través de su Hijo a la iglesia, Él habló a través de un mensajero que es superior a los profetas y ángeles. Ese mensajero es nuestro Señor Jesucristo. De Él estoy contento, orgulloso, feliz de contarles, de hablarles acerca de Él. Y continúa el pasaje, dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este versículo un poquito extenso, pero nos trae cosas profundas, cosas maravillosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Una vez Jesús subió con sus discípulos cercanos, con Pedro y con Juan. Dice que subieron a un monte, conocido el monte y también como el pasaje como el monte de la transfiguración. En ese lugar ocurrió algo extraño, algo sobrenatural, pues ellos habían estado reunidos con Jesús y luego pues en ese momento vino un resplandor sobre ellos y lo envolvió una luz a Jesús. Bueno, se aparecieron también ahí Moisés y Elías, pero una luz especial y sobrenatural sobre Jesús y una voz que confirmaba desde el cielo, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. El Padre estaba confirmando que este Hijo era precisamente el resplandor de la gloria de Dios. El Señor estuvo ahí, el Señor se manifestó a sus discípulos. Y Pedro, posteriormente en una de sus epístolas, también lo ratificó y también comentó y compartió con el pueblo en una de sus epístolas. Y continuando en este versículo 3, que dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto me llama mucho la atención. El Hijo nos muestra exactamente cómo es el Padre. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Esto está en versión NBI. Cuando vemos a Jesús y la vida gloriosa que Él vivió, podemos ver cómo es el Padre. En su ministerio terrenal, Jesucristo junto a sus discípulos iba por diferentes lugares y en un momento uno de sus discípulos le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, dirigiéndose asertivamente, muy directo a su discípulo que decía esto, le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Definitivamente vemos, ¿verdad? La palabra imagen, miremos aquí, cuando habla de la imagen, viene de la palabra griega carácter.
Así como la imagen de una moneda nos muestra cómo es una persona, el Hijo de Dios nos ayuda a conocer la naturaleza de Dios. Las mismas palabras de Jesús son: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, ha visto al que me envió. Eso está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9. El Padre se reveló a nosotros por medio de su Hijo de una manera que no nos causara temor. Tuvo que venir en forma de hombre igual a nosotros, nacer como una persona común y corriente, y nacer de una mujer, nacer de una virgen y vivir su vida aquí en la tierra. Y así se identificó con los seres humanos, una forma que no nos causara temor. Esto me llama la atención. La vida de Jesús mostró que Dios es justo, santo, amoroso, manso, misericordioso y lleno de compasión. Así es Dios. Jesús vino a mostrar cómo es Dios. Jesús vivió y demostró al mundo en ese entonces cómo es el Padre. Jesús vino a dar a conocer a su Padre a la tierra, acá en nuestro mundo. Jesús es la revelación fundamental de Dios, el Padre, para nosotros. Algunos le rezan a María porque le temen a Dios, el Padre. Piensan que el Padre es severo y que María es amable. Pero este es un error que se corrige cuando vemos a Jesús. La vida de Jesús nos muestra que nuestro Padre Celestial nos ama mucho más que la persona más amable sobre la tierra. Esto es interesante, esto es increíble, es hermoso, profundo. Cómo Dios se revela, cómo Dios se dio a conocer. Ya no habían más misterios, más profecías que resolver o entender o buscar o tratar de interpretar. Dios mismo se da a conocer a través de su Hijo. Y dice, ¿no verdad? Habiendo efectuado, el versículo 3, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? El Hijo sustenta y mantiene todo por la palabra de su poder. Él lo sustenta, Él sustenta el mundo, todas las cosas que vemos. Jesús creó todas las cosas y continúa cuidando de ellas. No solamente que lo creó, sino que cuida de ellas. La tierra, nuestro planeta donde nos puso a los seres humanos, también el Señor tiene cuidado de ella. Y en estos tiempos no es que se le ha ido el control o le cogió dormido esta situación, esta pandemia. No, Dios tiene sus propósitos. Y si Dios ha permitido algo, lo permitió con algún propósito, busque, ore, converse con el Dios creador, con su Dios, con nuestro Dios. Pregúntele cuál es el propósito de esta situación para su vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estamos logrando con esto? Así que los deístas son los deístas son personas que creen que Dios creó todas las cosas, pero que luego las dejó así, ¿verdad? Las dejó. Piensan que Dios es como una persona que le da cuerda a un reloj y entonces lo deja para que funcione por sí mismo. Pero al contrario de esto, en Hebreos 1:3, como estamos viendo, enseña que Dios no nos ha dejado. Por medio del Hijo, Dios continúa sustentando todo lo que Él creó, porque estamos bajo el dominio, bajo el control de nuestro Dios. La palabra sustentar significa sostener, no como el hombre llamado Atlas, ¿verdad? Un dios de la antigua mitología griega. Los griegos creían que este hombre llamado Atlas era un hombre fuerte, cargaba el mundo en sus hombros. Jesús es más activo que ese personaje mitológico. No solamente sostiene el mundo, sino que lo cuida. Él siempre está interesado e involucrado, como los padres cuidan y se involucran en el cuidado de sus hijos, ¿verdad? Cómo los sostienen, los cuidan. Por medio del Hijo Dios creó todas las cosas. Ahora el Hijo dirige todas las cosas para cumplir el plan de Dios. Miren todas estas hermosas reflexiones, estas hermosas interpretaciones que nos muestra aquí en la palabra acerca del Hijo, que hablándonos, ¿verdad? Como el sustentador de todo, como el Dios todopoderoso, el Dios creador. Asimismo,
Veamos en este versículo 3, dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo en la cruz dio su vida como sacrificio para limpiarnos del pecado, porque dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Él vino no solamente a morir por nuestros pecados, a perdonarnos nuestros pecados, sino también a limpiarnos de toda maldad. Como observamos, ¿verdad?, en este versículo 4, pues vemos que el Señor hizo una obra perfecta y completa para conmigo y para contigo. Pues nos perdonó, se extendió en perdonarnos a todo aquel que busca a Él, a todo aquel que se acerca y le invita a entrar en su corazón, todo aquel que se convierte en un seguidor, en un creyente de Cristo Jesús, del Señor viene a su vida y le da esa nueva vida y empieza a habitar en Él, pero no solamente le perdona sus pecados y habita en Él, sino que le limpia de todos sus pecados. Asimismo habla en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesucristo, el Hijo, en la cruz dio su vida como sacrificio para limpiarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de la maldad. No solamente te perdona, y no solamente una persona perdonada, un hombre perdonado por Dios, no debe volver a hacer lo mismo que antes, porque Cristo no solamente lo perdonó, sino que lo limpió, quitó ese deseo, esa naturaleza pecaminosa y esos deseos malvados de pecar, de desobedecer a Dios. Tú ya no eres así, tú ya no debes ser así. Por eso busquemos, vivamos con esta gran promesa que el Señor nos da, ¿verdad? Que Él no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de todo pecado. Y continúa también, ¿verdad?, que dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo se sentó a la diestra del Padre en los cielos. Hay 3 puntos importantes aquí sobre esta verdad. El primero, el Hijo se sentó porque terminó su trabajo, ¿verdad? No se sentó, no es que estaba cansado y quería descansar, tomarse un respiro. No, el Señor terminó su tarea. Recuerden su oración, su exclamación en la cruz del Calvario, cuando una de sus frases finales, antes de morir, dijo, consumado es, terminado es, concluida la labor, concluyó la misión por la cual vino a este mundo. Por eso se sentó a la diestra del Padre. Entonces, vemos, ¿verdad? Este tema, el Hijo se sentó porque terminó su trabajo con su muerte en la cruz. Él ofreció el único sacrificio que se necesitaba para limpiar todos los pecados de las personas. El pecador más culpable puede ser totalmente limpio por la sangre que Jesús derramó por nosotros. El otro aspecto es sentarse a la diestra de Dios, es estar en el lugar de más alto honor. Dios exalta a Jesús sobre toda su creación. Él siempre planeó exaltarlo. Mucho antes del nacimiento de Jesús, Dios inspiró al salmista para que escribiera lo que dice en el Salmo 110:1. Mira lo que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Dios el Padre lo exaltó. Dios el Padre lo exalta a su Hijo. Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que buscan, a los que confían en Él, a los que creen en Él, a los que esperan en Él. Dios bendice, Dios se manifiesta. Y el otro aspecto, nos conforta saber que podemos acercarnos a Dios. Podemos entrar en la presencia del Padre porque Jesús está allí. Él está a la diestra del Padre.
Y nosotros también podemos acercarnos ahí, y el Señor está sentado a la diestra, no descansando, sino ¿saben qué está haciendo Él? A la diestra del Padre. Está intercediendo por usted y por mí. Está orando y pidiéndole al Padre y declarándole a usted justificado, declarándolo inocente. Obviamente conoce el corazón. Si pecamos deliberadamente, en la misma epístola habla que ya no hay más sacrificio por hacer. Pero si nosotros clamamos, buscamos del Señor, tratamos de vivir esa vida recta, apasionada, entregada, consagrada a nuestro Dios, Dios intercede por ti, Dios intercede por mí. Por lo cual, el Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El intercesor de intercesores, el Rey de reyes, el Señor de señores, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Y el último aspecto que nosotros analizamos acá, acerca de este pasaje en el versículo 4, mire, leamos el versículo 4. Dice así este versículo: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por ahí se ha escuchado que alguien ha osado decir que Jesucristo es un ángel. No lo es. Dice que Él es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a los sacerdotes. El nombre Hijo de Dios es superior al nombre o al título de los ángeles. El escritor utilizó la palabra griega kreiton, que significa superior o mejor. Esta palabra aparece 19 veces del griego, ¿no? de kreiton, en todo el Nuevo Testamento. Esta aparece 13 veces en Hebreos. Jesús heredó un nombre mejor, que es Hijo de Dios. Un hijo hereda el nombre y la naturaleza de su Padre. Así que Jesús, el Hijo de Dios, heredó el nombre y la naturaleza de Dios. Tú también eres un hijo de Dios, tú también eres una hija de Dios, si has creído en Él y lo has recibido en tu corazón. Y el Hijo hereda su naturaleza y su nombre. Hereda ese nombre. Por eso, cuando nosotros recibimos a Cristo, el nombre del Señor en nuestra vida nos da el poder, y tenemos el poder y la autoridad para orar, para interceder, para reprender, para echar fuera demonios, reprender enfermedades y recibir esa bendición, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Los creyentes en Colosas estaban siendo tentados a adorar a los ángeles, así como hoy. Quizás los lectores de Hebreos enfrentaban la misma tentación, adorar a los ángeles. Estamos agradecidos por el ministerio de los ángeles, pero no los adoramos. Los ángeles son las huestes, y huestes significa el ejército del cielo. Esa es la tropa, ¿verdad? Esos son los ángeles, y son siervos de Dios. Jesús es el Señor de las huestes celestiales que anunciaron su nacimiento. Recuerden cuando Jesús iba a venir a este mundo, las huestes celestiales a través de los ángeles fueron y anunciaron a los pastores y anunciaron a diferentes personas que venía el Señor, que venía el Salvador. Así que el nombre de Jesús, Hijo de Dios, es superior al nombre de los ángeles, los siervos de Dios. Para concluir, cuenta una historia que una profesora repartió un examen a sus estudiantes y les dijo: por favor, lean todas las instrucciones antes de empezar. Los estudiantes no obedecieron a la profesora, sino que como ya habían presentado, ya habían tomado ese tipo de exámenes anteriormente, pues comenzaron inmediatamente a contestar todas las preguntas. Al finalizar de responder todo, encontraron una leyenda que decía: no tomen este examen. Quedaron confundidos. La profesora dijo: bueno, ustedes debieron haber leído las instrucciones como les dije.
y se habrían dado cuenta de que no tenían que responder nada. Uno de los estudiantes dijo: así es que tomamos este examen para nada. La profesora sonrió y les dijo: ustedes lo hicieron por no obedecerme. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si Dios se frustra con los cristianos? Como Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. No obstante, mucha gente desea volver a las antiguas maneras de relacionarse con Dios. Él habló una vez desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Asimismo, la carta de los Hebreos grita: sigan a Jesús, el Hijo de Dios. Él es superior a todo y a todos. Si tú has estado buscando la salvación, buscando la vida eterna, buscando la paz, buscando ese gozo, ese regocijo, ese propósito en tu vida, no tienes que estar buscando en cosas del pasado, en cosas lejanas o algo. El Señor se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo, muy conocido, Jesucristo, el que partió la historia en dos, en antes y después de Cristo. Este día, esta mañana, no te vayas sin abrir tu corazón al Señor, a Jesucristo. Invítale a entrar en tu vida. Decide creer en Él. ¿Qué más pruebas indubitables quieres acerca de su existencia, de su realidad, de su verdad? Yo te invito, si todavía tú no lo has hecho, a invitar a Jesús a tu corazón, a entregarle el control de tu vida. Este momento hazlo. Conmigo te invito a cerrar tus ojitos y repetir esta oración y dile: Señor Jesús, te doy gracias porque en esta mañana yo he entendido que tú eres el Señor sobre todo el universo, el heredero de todo, el que vino a manifestar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Con su vida lo demostró. Con su vida enseñó a toda la humanidad cómo es el Padre de bueno, amoroso, tierno, misericordioso, perdonador. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi incredulidad, perdona mi dureza, perdona mis rudimentos de querer buscar esa salvación a través de otras cosas, a través de ángeles o de apariciones o de profetas o de líderes humanos. Cuando hoy entiendo y veo en tu palabra que tú eres superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a los líderes, superior a los sacerdotes. Tú eres el Señor del universo, tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Señor y Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, yo te recibo, decido creer en ti, confío en ti, te necesito, toma mi vida y te agradezco con todo mi corazón en este día inolvidable para mí. Te lo pido y te agradezco en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.